Bien, vamos a realizar este ejemplo de categorización de recursos utilizando la estimación, la estimación por Kriging. Habíamos exportado los resultados del modelo de bloques, eh, que es lo que tenemos aquí. Esta es la ley de cada bloque y este es la desviación estándar asociada al bloque. Para nuestro ejemplo, vamos, y según el criterio que les comenté en el video pasado, vamos a utilizar la varianza, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la varianza de Kriging para hacer la estimación. Para eso, elevamos al cuadrado la desviación estándar. Voy a achicar el número. Ok. Bien. Eh, lo segundo que tenemos que calcular es el tonelaje. Esto va a estar toneladas, por supuesto. Y para calcular el tonelaje, utilizamos el volumen con la densidad. El volumen, sabemos que el volumen de cada bloque es 10 por 10 por 12 y la densidad habíamos dicho que era 2,7. Por lo tanto, cada bloque, como todos los bloques son iguales, van a tener ese tonelaje. Y con eso ya podríamos realizar nuestras curvas, tonelaje L. Em, Les voy a mostrar cómo realizar las curvas tonelaje ley a partir de aquí en Excel y después vamos a hacer la categorización de recursos. Para realizar las curvas tonelaje ley necesitamos definir ley de corte, calcular vamos a poner ley de corte en porcentaje, la ley media en porcentaje y el tonelaje que lo vamos a considerar en millones de toneladas. La ley de corte vamos a definir, bueno, desde cero y vamos a definir ley de corte cada 0,2 hasta 2 y am, calcular la ley media. Tenemos que calcular la ley media de los bloques que cumplan con esta ley de corte. Por lo tanto, la función que se utiliza es promedio.si. Lo que vamos a promediar es la ley. El criterio es que sea mayor o igual a mi ley de corte y con eso ya está. Ah, y esto lo vamos... No, esto está bien. Y nos dio el punto 94 que habíamos visto, si recuerdan, en el video anterior. Y esto lo repetimos para para todas las leyes de corte. Y el tonelaje lo que tenemos que ir haciendo es hacer un sumar punto sí. El criterio sigue siendo la ley de corte, el rango, perdón, porque eso es lo que tenemos que comparar con el criterio que sea mayor o igual a mi ley de corte, pero ahí donde dice rango suma, queremos sumar el tonelaje. Y esto lo vamos a dividir por 1.000.000 para que nos dé en millones de toneladas. Ahí están los 88 millones de toneladas de recursos totales y ahí va descendiendo. Ahora vamos a graficar
Ley de corte versus tonelaje. Lo hacemos en el siguiente gráfico. Creo que este me basta, este me basta. Esto llega hasta 2, así que el máximo lo podemos dejar en 2. Y tenemos que agregar una segunda serie que va a corresponder a la ley media. La segunda serie, yo lo que hago es copiar esta serie, control C, control V. Ahí me aparece la segunda serie, la selecciono, cualquiera de las dos da lo mismo, ahí selecciono la segunda serie y en vez de que sea la ley media, el tonelaje es la ley media. Y ahora esta tiene que ir en un eje secundario. Y ahí tenemos nuestras curvas tonelaje ley. Lo que falta agregar son los títulos de los ejes para que esto quede bien. Entonces aquí tenemos tonelaje en millones de toneladas. Aquí tenemos ley de corte en porcentaje. Y aquí tenemos ley media en porcentaje. Ahí están nuestras curvas tonelaje ley. Aquí uno lo puede un poco ir arreglando para que el marcador no sea tan grande. Ok, es básicamente lo mismo que podemos sacar desde ISATS. Pero aquí claramente nosotros podemos tener un poquito más de control en el gráfico para que eh, esto quede, esto quede mejor. Aquí podemos ponerle con un decimal, lo mismo que acá. Bien, y acá podemos agregar las marcas de grabación para que estén en el exterior. Lo mismo acá. Eso es fácil. Ya. Ahora veamos el tema de la categorización. Habíamos dicho que tenemos que comparar los resultados nuestra, con el promedio de la varianza del método. Entonces, la varianza promedio del método es igual al promedio de la varianza y eso nos da un error porque probablemente me está tirando letra. Ah, ¿por qué me está tirando un error? Ah, porque tengo algunos bloques indefinidos. Estos bloques que tienen algunos errores significa que fueron bloques que no pudieron estimarse, vamos a hacer el filtro, que no pudieron estimarse en el CRIGIN. Probablemente porque la vecindad era muy chica, no había suficientes datos. Entonces vamos a hacer un filtro y todos estos que dicen valor los vamos a borrar. Es distinto a que sea cero, ¿ya? Por lo tanto, los borramos
Y ahora sí podemos calcular el valor promedio de la varianza y nos da ese valor. A continuación, am, tenemos que determinar cuáles son los bloques medidos, indicados e inferidos. Entonces vamos a utilizar aquí la función que dice, la función si. Si habíamos dicho, la varianza del método es menor o igual a la varianza a 1,5 veces la varianza del método, entonces esto va a ser medido. Si la varianza del bloque es mayor o igual a 2 veces la varianza del método, decimos que es inferido. Y por último, perdón, aquí me faltó poner si el valor si es falso, le tenemos que poner otro sí. Si el valor no es medido, entonces si se cumple este criterio, entonces el método es el bloque es inferido y si no se cumple ninguno de los dos casos, el bloque es indicado. Cerramos los paréntesis y lanzamos esto hacia abajo. Aseguramos que todos hayan sido eh, estimados correctamente. Hay que tener cuidado con... ahí estamos. Hay que tener cuidado con estos bloques que no corresponden a ningún... que son bloques que están vacíos. ¿Ya? Entonces hay que tener precaución de que no se esté considerando dos veces. O sea, que no se esté sumando un bloque vacío en el fondo. ¿Ya? Que al parecer no es nuestro caso porque creo que nos había dado un valor similar en la estimación por Krige. Aquí tenemos la categorización. Entonces, yo recomendaría que aquellos bloques que efectivamente no fueron estimados correctamente, yo recomiendo borrar la información para no tener complicaciones en la estimación. ¿No? No, creo que bajó un poco el tonelaje, no fue tanto. ¿Ya? Pero el resto deberían estar ahí, están borrados. Vale, y ahora podemos hacer aquí una tabla de categorización, en donde podemos tener el tonelaje, la, bueno, pongámoslo el tonelaje en millón de toneladas, la ley media y la cantidad de cobre en este caso, que también esto va a ser en tonelaje, en kilotoneladas. Y acá podemos poner medido, indicado, inferido. Entonces, el tonelaje que tenemos que hacer, sumar. Sumar, sumar punto sí
Lo que queremos sumar es, perdón, el rango es ahora la categorización. El criterio es que sea medido, el que sea igual a este. Y lo que voy a sumar es el tonelaje. Me preocupo de fijar las celdas. Eso lo dejo fijo y esto lo dejo fijo. Y estamos. Y nos da igual a 0 porque probablemente tengo un error. ah, medido. Tomar punto sí. La categorización sea igual a medido. Y los otros cumplen, no. ¿Hay algún error aquí? No. Bueno, veamos si. Ah, tenemos un error ahí porque no nos aparece ningún bloque medido. Aquí en la categorización tenemos que tener un problema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la varianza tiene que ser menor o igual a la varianza promedio del método. Eso está bien. Y si es, y si la varianza es mayor o igual a dos veces el método, la varianza promedio es inferido. Y la varianza la estoy calculando como el promedio de la varianza de estimación. Y la varianza estoy calculándolo como la desviación estándar al cuadrado. Hasta ahí, hasta ahí vamos bien. El problema es... mi error que no dejé fijo el H2, que tiene que estar fijo. Error muy común. Ahí sí, y ahí tenemos que asegurarnos ahora sí que esto llegue hasta el final, porque probablemente donde hay un espacio va a quedar, donde están esos espacios vacíos, va a quedar ahí detenido. Nos aseguramos. Otra alternativa para que no ocurra esto es simplemente copiar en otra hoja, copiar todas las celdas sin todas las celdas que no estén vacías, para evitar este tipo de problemas. Bueno, la verdad, también lo que puedo hacer es decir control C y copio de aquí hasta abajo, copio de aquí hasta abajo. Estamos, y ahí creo que están, ahí está.
Ok, y aquí, sí, nuevamente el problema, quitar los vacíos para que no haya inconvenientes, que estemos sumando cosas de más. Así que esto lo podemos borrar. Ya. Y aquí tenemos el tonelaje que, bueno, olvidé dividirlo en 1.000.000 para que nos quede en, en millones de toneladas. Y la suma tiene que dar 88,2, que es eso ahí. La ley media es promedio punto sí. El rango en la categorización tiene que ser igual a medido. Y el rango promedio es la ley de Krig. Es. Entonces esto lo fijo, cerramos. Y como esto ya está en porcentaje, nos queda en porcentaje. Fíjense que la ley de medidos no cambió mucho. De hecho, subió un poco. Subió porque estamos quitando indicados e inferidos. Y la ley total de esto son los millones de toneladas por la ley de cobre dividido 100. Eso me da el resultado en millones de toneladas y lo multiplico por 1.000 para que me queden kilotoneladas. No, pero están millones de toneladas y lo multiplico por 1.000 para que me quede en kilotoneladas. Ahí estamos. Y eso sería la categorización de recursos. Ahora, en estricto rigor, lo que deberíamos hacer es esta curva tonelaje-ley, pero considerando solamente los recursos demostrados. Entonces, lo que podemos hacer es poner aquí, si esto es igual a inferido, entonces se deja como inferido, y si es falso, le vamos a poner demostrado. Aquí de nuevo vamos a tener problema con los espacios probablemente. Ya, para ver nuestros efectos, no importa. De hecho, vamos a sacar vamos a hacer el filtro nomás, vamos a dejar esto filtrado y así no molesta tanto. Entonces, la ley media tiene que ser promedio punto, un promedio punto sí. Aquí podemos utilizar un promedio punto sí punto conjunto o usar la función i, que se tienen que cumplir dos cosas. Yo recomiendo, por si acaso funciona mejor, el promedio punto sí punto conjunto. Entonces, el rango promedio, lo que yo voy a promediar es, en este caso, la ley de Kriging, que es el que tengo marcado. Después me dice rango del criterio 1. El rango del criterio 1 va a ser justamente la ley que sea mayor o igual, ahí tenemos el criterio 1, que sea mayor o igual a nuestra ley de corte. Y el rango del criterio 2 es este de aquí, y vamos a decir que esto sea demostrado. No va a ser mucha la diferencia porque no hay muchos bloques inferidos, pero con eso
tenemos aquí del rango promedio, el rango del criterio 1, aquí tenemos el primer criterio, y aquí tenemos el rango del criterio 2 y el criterio 2. Enter. Va a cambiar poco, no va a cambiar mucho. Asegurémonos que estemos haciendo las cosas bien, sí, parece que sí. Y el tonelaje también va a ser sumar punto sí, punto conjunto. El rango suma, ahora el rango suma, el primero que nos pide, el rango suma va a ser el tonelaje. El rango del criterio 1 es el tonelaje. El criterio 1 que sea más, perdón, el rango del criterio 1 es la ley de Kriging, que tiene que ser mayor o igual a la ley de corte. Y el rango criterio 2 es, ahora sí, el rango criterio 2 es este, y que esa columna sea demostrado. Y eso dividido 1.000.000, y los tonelajes ahí van a disminuir levemente, y creo que estamos bien. Y aquí están las curvas ajustadas automáticamente, que bueno, tampoco es que varíen mucho. Y con eso ya terminamos lo que es la categorización de recursos, y todo lo que tiene que ver con la estimación a través de Kriging.